Seguimos en La Mira y estamos, como les habíamos anunciado, con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo andás, Gabriel? Todo bien, la economía ha seguido creciendo, poquito, pero ha seguido creciendo. Pero los uruguayos parece que no se han dado por enterados. Sí, vamos a analizar ese clima de pesimismo que hay entre los uruguayos, y uno lo puede ver a nivel de percepción de la gente que se acerca a contar casos particulares, pero también lo muestran los grandes números. Los uruguayos estamos pesimistas en materia económica y hay que analizar por qué en un esquema en el cual los números a primera vista nos muestran una situación bastante más favorable de lo que por lo menos los uruguayos percibimos. Entonces, si vemos los grandes números para arrancar, tenemos el índice de confianza económica que realiza la Cátedra Sura de la Universidad Católica y equipos consultores. Este índice va de 0 a 100, en el cual 0 es total pesimismo, 100 es total optimismo y en 50, digamos, es el valor que separa el optimismo del pesimismo. Y como vemos, en los últimos años, en el último tiempo en realidad, tenemos una pérdida de confianza. Entonces, cuando comparamos esto con los grandes números de la economía, que nos muestran 15 años consecutivos de crecimiento, un periodo primero de crecimiento absoluto, luego un estancamiento entre 2014 y 2015 y por último una reactivación en 2016 y 2018, empieza a haber cierto ruido, ¿no? Entre uno y otro. Y parecen inversas las gráficas, ¿no? Una sube y la otra cae. Y encima cuando vemos lo que dicen los economistas privados, lo que vemos es en las perspectivas 2018-2019 todavía se ve un crecimiento. Yo hago una encuesta de expectativas entre economistas para el diario El Observador y ninguno de los encuestados prevé para los próximos 2 años una caída de la actividad. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Entonces, si hilamos más fino los números, tanto de crecimiento como de opinión pública, ahí encontramos algunas respuestas. Entonces, si vamos primero a ver qué es lo que piensa la gente, cómo es que se explica esta caída de 3% en la confianza general. Entonces, ahí lo que vemos es que cuando se le pregunta a la gente sobre la situación económica personal, y esto es el promedio, digamos, de lo que va del año respecto al promedio del año pasado, no hay una caída, sino que hay incluso una leve mejora, 0,4% mejora el indicador de situación económica personal. Cuando yo te pregunto sobre tus finanzas, cómo ves las finanzas, tanto situación actual como perspectivas, hay una leve mejora. Pero ahora, cuando se le pregunta a la gente sobre la situación económica del país, hay una caída muy fuerte, de un 8%. O sea que la gente lo que está viendo es un empeoramiento del clima económico general, pero no de cómo ese clima impacta en sus finanzas. Y tiene sentido, porque el poder de compra de la gente sigue subiendo, el salario real crece. Pero sin embargo hay otros indicadores de la actividad económica que vienen en caída. Y eso tiene que ver con el tipo de crecimiento que estamos teniendo. Porque cuando vemos la gráfica de inversión privada, y lo que vemos es que durante ese periodo de estancamiento, la inversión privada no se estancó, creció. Y en el periodo de recuperación económica, la inversión siguió cayendo. O sea que no estamos con los niveles de inversión que estábamos hace 4 o 5 años. Ahora los economistas, en las perspectivas, ven una cierta reactivación, pero muy lenta de la inversión, dado la caída que hubo en los últimos años. Acá sí la realidad emparda con el pesimismo de la gente. Y cuando hay menos inversión, tanto porque hay menos inversión como también hay fenómenos que están vinculados, inversión con creación de puestos de trabajo, lo que vemos en el mercado laboral es una caída, y una caída grande. Estos son los números del empleo en Uruguay. Acá también, la realidad emparda con la gente. En 2014 teníamos una tasa de empleo de 60,4%. Hoy estamos en una tasa de 57,6%. Y a veces cuando lo vemos como una tasa, como un porcentaje, en realidad se pierde la perspectiva. Claro. Y lo que hay detrás es que antes teníamos 1.678.000 puestos de trabajo, hoy tenemos 1.636.000. Estamos hablando de una caída de 42.000 puestos de trabajo. Uno de cada 50 uruguayos ocupados que estaban en 2014, ahora ya no lo están. Uno de cada 50. ¿Qué te parece? Y eso que lleva a... ¿Cómo digamos, impacta en la confianza? Y la mayoría de la gente mantiene su puesto de trabajo, pero lo que ve es que alrededor hay gente cercana que lo pierde, gente cercana que antes estaba en una buena situación económica y ahora está sin trabajo. Sí, te subís
subís al Uber y te dice, tuve que agarrar esto porque me encerró en la fábrica. Lo que ve a su alrededor también es gente preocupada, Claro, de puestos de trabajo a su alrededor en su propia empresa que no se renuevan, gente que pierde el empleo, porque en realidad la tasa de desempleo no aumentó. Lo que está pasando en muchas empresas es que no hay renovación de cargos vacantes. Entonces hay un clima a nivel empresarial que se está trasladando al ánimo de la gente, en el cual en realidad lo que se está haciendo es ajustando. Es importante esa aclaración de que una cosa es el desempleo y otra cosa es la tasa de empleo. Hasta acá lo que vemos es que ese pesimismo de la gente en algunas cosas va contra la realidad, en otras acompaña la realidad y en otras acompaña, digamos, la percepción que tiene el de al lado, ¿no? El que tiene, él tiene trabajo, pero el de al lado no lo tiene, y entonces eso le hace pensar mal de la economía. Exactamente. Y cuando vemos qué es lo que piensan los empresarios, y acá traemos la encuesta de expectativas económicas, la encuesta que realiza la consultora Deloitte entre ejecutivos de empresas, sí. Lo que vemos y lo que están viendo los empresarios, y esto en cierta medida explica ese desánimo, esa pérdida de confianza del empresariado, tiene que ver con la pérdida de rentabilidad de las empresas. Si vemos las gráficas nuevamente, lo que nos muestra esta placa es que hay una mejora en la rentabilidad solo en el 20% de las empresas. En 40% hay una caída de rentabilidad. Cuando se traslada a las decisiones de inversión, hay un 20% que dice aumentamos la inversión respecto al año pasado, pero hay un 27% que la redujo. Y cuando vamos al empleo y se le pregunta sobre las perspectivas de contratación de su propia empresa, hay un 11% que dice que va a aumentar la contratación y un 28% que dice que va a reducir la planilla de trabajadores. Otra vez la realidad va de la mano de la sensación de la gente. Sí, esto es lo que está dificultando en definitiva que esa mejora de la economía que muestran los grandes números, ese crecimiento de la actividad, se termine trasladando, digamos, a lo cotidiano, a esa sensación de seguridad que los uruguayos tenían, porque si veíamos las gráficas de confianza del consumidor, hubo un periodo de optimismo allá anterior a 2015, pero que no se ha podido recuperar, porque ese crecimiento que hubo en los últimos años no se está volcando hacia lo cotidiano, que es el empleo. Fede, principalmente. Uno de los motores del crecimiento ha sido el consumo, ¿no? Esto puede repercutir en el consumo si la gente se empieza a sentir que está... Sin lugar a duda, y más aún cuando hay algunos indicadores que llevan también a contraer el consumo, como tiene que ser como es el tipo de cambio. El dólar a partir de abril subió y subió de forma muy brusca, y eso lleva a que no solo se encarezcan los bienes importados, sino que también los uruguayos alimentan esa percepción negativa, porque subas del dólar y en particular subas bruscas para muchos es un indicador de que la cosa viene mal, por más que no tenga nada que ver con la realidad en sí, pero digamos impacta en el ánimo de la gente, en particular generaciones que vivieron devaluaciones y devaluaciones complicadas. Fede, muy interesante como siempre, mucha información y análisis de bajar a tierra estos números, un placer. Por favor, que pasen lindo. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana que viene.